El reposo eterno de los santos. Por Richard Baxter, 1615 a 1691. Capítulo 8. Cómo discernir nuestro título para el reposo de los santos. El autoexamen instó, 1. De la posibilidad de llegar a una certeza, 2. De los obstáculos que Satanás, los pecadores, nuestros propios corazones y muchas otras causas pondrán en nuestro camino, 3. De considerar lo fácil, común y peligroso que es equivocarse, que intentar no será tan doloroso como el descuido, que Dios pronto nos probará, y que probarnos a nosotros mismos será provechoso. 4. Instrucciones de cómo probarnos a nosotros mismos. 5. Marcas para la prueba, en particular, ¿hacemos de Dios nuestro principal bien? ¿Aceptamos de corazón a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Hay un reposo tan glorioso tan cerca y nadie lo disfrutará excepto el pueblo de Dios. ¿Qué significa la mayor parte del mundo, entonces, para vivir tan contenta sin la seguridad de su interés en este reposo y descuidar la prueba de su título sobre él? Cuando el Señor haya abierto tan completamente la bienaventuranza de ese reino que nadie más que los creyentes obedientes poseerá y expresó tan plenamente los tormentos que el resto del mundo debe sufrir eternamente, me parece que los que creen que esto es ciertamente cierto, nunca deberían estar tranquilos en sí mismos, hasta que estén completamente seguros de que son herederos del reino. Señor, qué extraña locura es esta, que los hombres, que saben que ahora deben entrar en un gozo o un dolor inmutables, vivan sin embargo con la incertidumbre de cuál será su destino, como si nunca hubieran oído hablar de tal estado, sí, y vive tan tranquila y alegremente en esta incertidumbre como si todo estuviera asegurado y no hubiera peligro. ¿Estos hombres están vivos o muertos? ¿Están despiertos o dormidos? ¿En qué piensan? ¿Dónde están sus corazones? Si no tienen más que un pleito importante ante la ley, cuán cuidadosos son para saber si irá a favor o en contra de ellos. Si fueran juzgados por sus vidas en un bar terrenal, ¿qué cuidado tendrían de saber si debían salvarlos o condenarlos, especialmente si su cuidado seguramente los salvaría? Si están gravemente enfermos, preguntarán al médico, ¿qué piensa usted, señor, escaparé o no? Pero en el negocio de su salvación se contentan con la incertidumbre. Si le pregunta a la mayoría de los hombres una razón de la esperanza que hay en ellos, dirán, porque Dios es misericordioso y Cristo murió por los pecadores, y razones generales similares, que cualquier hombre en el mundo puede dar como tan bien como ellos, pero ponlos para probar su interés en Cristo y en la misericordia salvadora de Dios, y no pueden decir nada al respecto. Si Dios o el hombre le dijera a uno de ellos, amigo, ¿cuál es el estado de tu alma? ¿Es regenerado, santificado y perdonado, o no? Él diría, como Caín de Abel, no sé, ¿soy yo el guardián de mi alma? Espero bien, confío en Dios con mi alma, aceleraré tan bien como lo hacen otros hombres, doy gracias a Dios porque nunca dudé de mi salvación. Tienes motivos para dudar, porque nunca dudaste, y aún más, porque has sido tan descuidado en tu confianza. ¿Qué descubren tus expresiones sino un descuido deliberado de tu propia salvación, como un capitán de barco que debe dejar sola su embarcación y decir, la aventuraré entre las rocas, las olas y los vientos, confiaré en Dios con eso, acelerará tan bien como otras embarcaciones? ¿Qué abuso tan horrible de Dios es este, pretender confiar en Dios, encubrir su propia negligencia intencional? Si realmente confiaras en Dios, también serías gobernado por Él y confiarías en Él a su manera. Él te pide que te esfuerces por hacer firme tu vocación y elección, y así que confíes en Él. Él ha señalado un camino en las Escrituras por el cual se te ha encomendado que escudriñes y pruebes a ti mismo y puedas llegar a la certeza. ¿No sería un viajero insensato que se mantendría en su camino cuando no sabe si tiene razón o no, y diga, espero tener razón, seguiré adelante y confiaré en Dios? No eres culpable de esta locura en tu viaje a la eternidad, sin considerar que una pequeña y seria pregunta sobre si tu camino es correcto, podría ahorrarte una gran cantidad de trabajo que en vano otorgas y debes deshacer de nuevo, o de lo contrario te perderás la salvación y te deshacerás a ti mismo. ¿Cómo puedes pensar o hablar del gran Dios sin terror, mientras no estés seguro de si es tu padre o tu enemigo,
y no sabes que todas sus perfecciones pueden ser empleadas contra ti, o de Jesucristo, cuando no sabes si su sangre ha purificado tu alma, si te condenará o te absolverá en juicio, o será él el fundamento de tu felicidad, o la piedra de tropiezo para quebrantarte y convertirte en polvo. ¿Cómo puedes abrir la Biblia y leer un capítulo, pero debería aterrorizarte? Creo que cada hoja debería ser para ti como la escritura de Belsasar en la pared, excepto solo la que te atrae a intentar reformarte. Si lees las promesas, no sabrás si te serán cumplidas. Si lees las amenazas, por cualquier cosa que sepas, lees tu propia frase. No es de extrañar que seas enemigo de la predicación llana y digas del ministro, como Acab del profeta, lo aborrezco, porque no profetiza de mí el bien, sino el mal. ¿Cómo puedes unirte a la oración sin terror? Cuando recibes la cena del Señor, no sabes si es tu perdición o tu dicha. ¿Qué consuelo encontrarás en tus amigos, honores, casas y tierras, hasta que sepas que tienes el amor de Dios con ellos y que descansarás con Él cuando los dejes? Ofrezca a un prisionero, antes de que sepa su sentencia, ya sea música, ropa o preferencia, que son para él, hasta que sepa que escapará con vida, porque si sabe que debe morir al día siguiente, será un pequeño consuelo morir rico u honorable. Creo que debería ser así contigo hasta que conozcas tu estado eterno. Cuando te acuestes para descansar, creo que la incertidumbre de tu salvación debería mantenerte despierto o sorprenderte en tus sueños y perturbar tu sueño. ¿No te entristece ver al pueblo de Dios tan cómodo en su camino hacia la gloria, cuando no tienes la esperanza de disfrutarlo tú mismo? ¿Cómo puedes pensar en la hora de tu muerte? Tú sabes que está cerca, y no hay forma de evitarlo, ni se ha encontrado ningún remedio que pueda prevenirlo. Si mueres hoy, y quién sabe qué traerá el día, no estás seguro de si irás al cielo o al infierno. ¿Y puedes estar feliz hasta que hayas escapado de este peligroso estado? ¿Qué cambio haces para preservar tu corazón del horror, cuando recuerdas el gran día del juicio y las llamas eternas? Cuando lo oyes, ¿no tiemblas como Félix? Si los guardianes se estremecieron y quedaron como muertos cuando vieron al ángel venir y quitar la piedra del sepulcro de Cristo, ¿cómo puedes pensar en vivir en el infierno con los demonios hasta que tengas la certeza bien fundada de que lo harás, escapar de ella? Tu lecho es muy suave, o tu corazón es muy duro, si puedes dormir profundamente en este caso incierto. Si esta incertidumbre general del mundo acerca de su salvación no tuviera remedio, entonces debe ser soportada como otras miserias inevitables. Pero la causa común es negligencia intencional. No se convencerá a los hombres de que utilicen el remedio. El gran medio para vencer esta incertidumbre es el autoexamen, o la prueba seria y diligente del corazón y el estado de un hombre por la regla de las Escrituras. O los hombres no comprenden la naturaleza y el uso de este deber, o no se tomarán la molestia de intentarlo. Pase por una congregación de 1000 hombres, y cuán pocos de ellos encontrará que alguna vez hayan otorgado una hora en toda su vida en un examen detenido de su título al cielo. Pregúntale a tu propia conciencia, lector, cuándo fue el tiempo y dónde fue el lugar en que alguna vez tomaste tu corazón solemnemente a la tarea, como a los ojos de Dios, y lo examinaste por la Escritura, sea renovado o no, sea santo o no, ya sea que se fije más en Dios o en las criaturas, en el cielo o en la tierra. Y cuando siguió este examen hasta que descubrió su condición y se pronunció a sí mismo en consecuencia. Pero como se trata de una obra de tanta importancia y tan comúnmente descuidada, mostraré que es posible, al intentarlo, llegar a una certeza, luego muestre lo que impide que los hombres prueben y conozcan su estado y luego ofrezca motivos para examinar, e instrucciones, junto con algunas marcas extraídas de las Escrituras, mediante las cuales los hombres pueden probar, y ciertamente saber, si son el pueblo de Dios o no. 1. La Escritura muestra que la certeza de la salvación puede alcanzarse y debe ser trabajado por ella, cuando nos dice con tanta frecuencia que los santos antes que nosotros han conocido su justificación y salvación futura, cuando declara que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna, lo cual sería en vano declarar. Si no podemos saber que somos creyentes o no, cuando hace una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, cuando nos ordena diligenciar para hacer firme nuestro llamamiento y elección,
y nos insta encarecidamente a examinarnos, probarnos, conocernos a nosotros mismos, si estamos en la fe, y si Jesucristo está en nosotros, o somos reprobados. También, cuando sus preceptos exigen que nos gocemos siempre, que llamemos a Dios nuestro Padre, que vivamos en sus alabanzas, que amemos la venida de Cristo. Pero, ¿quién puede hacer algo de todo esto de corazón, que no sea, en cierta medida, seguro de que es hijo de Dios? 2. Entre los muchos obstáculos que impiden que los hombres se examinen a sí mismos, no podemos dudar de que Satanás hará su parte. Si todo el poder que tiene, o todos los medios e instrumentos que puede emplear, puede hacerlo, él estará seguro, sobre todos los deberes, de evitarlo. No le importa que los piadosos tengan el gozo, la seguridad y la ventaja contra la corrupción que les procuraría la fiel ejecución del autoexamen. En cuanto a los impíos, él sabe, si una vez los examinaran con seriedad, descubrirían sus engaños y su propio peligro y, por lo tanto, es muy probable que escapen de él. ¿Cómo podía llevar a tantos millones al infierno de buena gana, si sabían que iban allí? ¿Y cómo podrían evitar saberlo, si lo examinaran a fondo? ¿Tener una luz tan clara y una regla segura en las Escrituras para descubrirlo? Si la trampa no se esconde, el pájaro escapará. Satanás sabe inclinarse por las almas mejor que mostrarles el anzuelo y el sedal o espantarlas con un ruido o con su propia apariencia. Por tanto, se esfuerza por apartarlos de un ministerio de búsqueda o para que el ministro no los ayude a escudriñar o quitar el borde de la palabra, para que no traspase y divida, o apartar sus pensamientos, o poseerlos con prejuicios. Satanás sabe cuando el ministro ha proporcionado un sermón minucioso, adaptado al estado y la necesidad de un oyente, y por lo tanto lo mantendrá alejado ese día, si es posible, o lo arrojará a un sueño o le robará la palabra con los afanes y las conversaciones del mundo, o impedirá de alguna manera su funcionamiento. Otro gran obstáculo para el autoexamen surge de los hombres malvados. Su ejemplo, su alegre compañía y su discurso, su insistencia continua en las preocupaciones mundanas, sus burlas y burlas de las personas piadosas, también sus persuasiones, seducciones y amenazas son todas tentaciones excesivamente grandes para la seguridad. Dios casi nunca abre los ojos de un pobre pecador para ver que su camino está equivocado, pero en la actualidad hay una multitud de apóstoles de Satanás listos para engañarlo y asentarlo nuevamente en la tranquila posesión de su antiguo maestro. Que, dicen ellos, dudan de su salvación, que han vivido tan bien y no han hecho daño a nadie. Dios es misericordioso y si tales como tú no se salvan, Dios ayude a muchos. ¿Qué opinas de todos tus antepasados? ¿Y qué será de todos tus amigos y prójimos que viven como tú? ¿Serán todos condenados? Ven, si escuchas a estos predicadores, te volverán loco. ¿No son todos los hombres pecadores, y no murió Cristo para salvar a los pecadores? Nunca molestes tu cabeza con estos pensamientos, y te irá bien. Oh, cuántos miles de tales hechizos han mantenido dormidos en engaño y seguridad hasta que la muerte y el infierno los han despertado. El Señor llama al pecador y le dice, estrecha es la puerta, angosto el camino y pocos la hallan, intente examinarse a sí mismo, dale diligencia para asegurarte. El mundo clama, nunca dudes, nunca te preocupes por estos pensamientos. En este aprieto, pecador, considera que es Cristo, y no tus antepasados, ni tus prójimos, ni tus amigos, los que deben juzgarte al fin, y, si Cristo te condena, estos no pueden salvarte, por lo tanto, la razón común puede decirte que no proviene de las palabras de hombres ignorantes, sino de la palabra de Dios, debes obtener tu esperanza de salvación. Cuando Acab preguntaba entre la multitud de profetas halagadores, era su muerte. Pueden halagar a los hombres para que caigan en la trampa, pero no saben cómo sacarlos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seáis, pues, partícipes con ellos. Pero los mayores obstáculos están en el corazón de los hombres. Algunos son tan ignorantes que no saben qué es el autoexamen, ni qué quiere decir un ministro cuando los persuade de que se prueben a sí mismos, o no saben que es necesario, pero piensan que todo hombre está obligado a creer que sus pecados son perdonados, ya sean verdaderos o falsos,
y que es una gran falta cuestionarlos, o no creen que se pueda lograr la seguridad, o que hay una gran diferencia entre un hombre y otro, pero que todos somos cristianos y, por lo tanto, no necesitamos preocuparnos más, o al menos no saben dónde está la diferencia. Tienen una idea tan burda de la regeneración como Nicodemo. Algunos no creerán que Dios alguna vez hará tal diferencia entre los hombres en la vida venidera y, por lo tanto, no se investigarán a sí mismos si difieren aquí. Algunos están tan estupefactos, les dicen lo que podemos, que no se lo toman en serio, sino que nos escuchan, y ahí está el final. Algunos están tan poseídos por el amor propio y el orgullo, que ni siquiera sospecharán que están en peligro, como un comerciante orgulloso que desprecia el prudente consejo de echar a perder sus libros, o como padres cariñosos que no creerán ni escucharán ningún mal de sus hijos. Algunos son tan culpables que no se atreven a probarse a sí mismos y, sin embargo, se atreven a aventurarse en un juicio más terrible. Algunos están tan enamorados del pecado, y les disgusta tanto el camino de Dios, que no se atreven a probar sus caminos, para que no se vean obligados a abandonar el camino que aman a lo que detestan. Algunos están tan resueltos a no cambiar nunca su estado actual, que descuidan el examen como algo inútil. Antes de que busquen un nuevo camino, cuando hayan vivido tanto tiempo y hayan llegado tan lejos, arriesgarán su estado eterno, pase lo que pase. Muchos hombres están tan ocupados en el mundo que no pueden ponerse a probar su título al cielo. Otros están tan atascados por la pereza de espíritu que no sufrirán los dolores de una hora de examen de sus propios corazones. Pero el impedimento más común y peligroso es la fe y la esperanza falsas, comúnmente llamadas presunción, que soporta los corazones de la mayor parte del mundo y les impide sospechar su peligro. Y si un hombre atravesara todos estos obstáculos y se empeñara en el deber de examinarse a sí mismo, sin embargo, en este momento no se logra la seguridad. Demasiado se engañan a sí mismos en sus preguntas al respecto. Por una u otra de las siguientes causas, hay tal confusión y oscuridad en el alma del hombre, especialmente en un hombre no regenerado, que apenas puede decir lo que hace o lo que está en su interior. Él, como en una casa donde nada está en su debido lugar, será difícil encontrar lo que se busca, así es en el corazón donde todo está en desorden. La mayoría de los hombres se acostumbran a ser extraños en casa y muy poco observan el temperamento y los movimientos de su propio corazón. Muchos han decidido que juzgar antes de intentarlo, como un juez sobornado, que examina como si fuera a juzgar con rectitud, cuando previamente está resuelto por el camino que tomará la causa. Los hombres son parciales en su propia causa, dispuesto a pensar que sus grandes pecados son pequeños y sus pequeños pecados, ninguno, que sus dones de la naturaleza sean obra de la gracia, y que digan, todo esto lo he guardado desde mi juventud, soy rico, he aumentado en bienes y no tengo necesidad de nada. La mayoría de los hombres buscan las cosas a medias. Si no se puede hacer fácil y rápidamente, se desaniman y abandonan. Se prueban a sí mismos con marcas y reglas falsas, sin saber en qué consiste la verdad del cristianismo. Algunos miran más allá y otros no alcanzan el estándar de las Escrituras. Y con frecuencia fracasan en este trabajo al intentarlo con sus propias fuerzas. Como algunos esperan que el Espíritu lo haga sin ellos, otros lo intentan ellos mismos, sin buscar ni esperar la ayuda del Espíritu. Ambos, sin duda, no estarán seguros. Algunos otros obstáculos impiden que incluso los verdaderos cristianos se sientan cómodos con la certeza. Como, por ejemplo, la debilidad de la gracia. Las pequeñas cosas apenas se perciben. La mayoría de los cristianos se contentan con una pequeña medida de gracia y no continúan con la fuerza espiritual y la virilidad. El principal remedio para tales personas sería continuar en el deber hasta que se incrementen sus gracias. Espere en Dios en el uso de sus medios prescritos, y sin duda Él lo bendecirá con creces. Ojalá los cristianos dedicaran la mayor parte de ese tiempo a obtener más gracia, que otorgan en sus ansiosas dudas sobre si tienen alguna o ninguna, y exponga esos afectos serios orando por más gracia, que otorgan en quejas infructuosas. Te ruego, cristiano, que sigas este consejo como si fuera de Dios, y luego, cuando crees firmemente y amas fervientemente, no puedes dudar más de tu fe y amor,
de lo que un hombre que está bien cálido puede dudar de su calor, o un hombre que es fuerte y vigoroso puede dudar de que está vivo. Los cristianos entorpecen su propio consuelo mirando más a las señales que les dicen lo que son, que a los preceptos que les dicen lo que deben hacer, como si su presente fuera necesariamente su estado eterno, y si ahora no son perdonados, no hay remedio. No estaba loco el que se echaría a llorar porque no se le perdona, cuando su príncipe permanece al margen todo el tiempo, ofreciéndole un perdón y persuadiéndolo de que lo acepte. La fe justificadora, cristiano, no es tu persuasión del amor especial de Dios por ti, sino tu aceptación de Cristo para hacerte hermoso. Es mucho mejor aceptar a Cristo como ofrecido, que pasar tanto tiempo dudando si tenemos a Cristo o no. Otro motivo de angustia para los cristianos es que confunden la seguridad con el gozo que a veces la acompaña, como si un niño no se creyera un hijo más que mientras ve las sonrisas del rostro de su padre o escucha las cómodas expresiones de su boca, y como si el padre dejara de ser padre cada vez que dejaba esas sonrisas y esos discursos. La angustia de las almas también aumenta por el hecho de que no conocen la forma ordinaria en que Dios transmite consuelo. Piensan que no tienen nada que hacer más que esperar a que Dios se los conceda. Pero deben saber que el asunto de su consuelo está en las promesas, y de allí deben sacarlo tan a menudo como lo esperan, meditando diaria y diligentemente sobre las promesas, y de esta manera pueden esperar que el Espíritu les comunique consuelo a sus almas. El gozo de las promesas y el gozo del Espíritu Santo son uno, añádase a esto que esperan una mayor medida de seguridad de la que Dios suele conceder. Mientras tengan alguna duda, piensan que no tienen seguridad. No consideran que existan muchos grados de certeza. Mientras estén aquí, lo sabrán, pero en parte. Añádase también el hecho de que, al principio, obtienen su comodidad de un terreno insuficiente. Este puede ser el caso de un alma bondadosa, que tiene mejores motivos pero no los ve. Como un niño tiene vida antes de conocerla, y muchos malentendidos de sí mismo y de otras cosas, no se seguirá que no tenga vida. Entonces, cuando los cristianos encuentran un defecto en sus primeras comodidades, no deben juzgarlo como un defecto en su seguridad. Muchos continúan dudando, debido a la extrema debilidad de sus poderes naturales. Muchos corazones honestos tienen la cabeza débil y no saben cómo realizar la obra de autoprueba. Reconocerán las promesas y, sin embargo, negarán la aparente conclusión. Si Dios no suple de otra manera el defecto de su razón, no veo cómo pudieran tener una paz clara y firme. Una causa grande y muy común de angustia es el mantenimiento secreto de algún pecado conocido. Esto disminuye el grado de nuestras gracias y, por lo tanto, las hace más imperceptibles. Oscurece lo que no destruye, porque tiene tal dominio que la gracia no está en acción, ni parece moverse, ni apenas se oye hablar, por el ruido de esta corrupción. Apaga o oscurece el ojo del alma y la aturde, de modo que no puede ver ni sentir su propia condición. Pero especialmente provoca que Dios se aleje, debido a sus comodidades y no envía la ayuda de su Espíritu, sin la cual podemos buscarlo sin éxito y no tener seguridad. Dios ha hecho una separación entre el pecado y la paz. Mientras atesores tu orgullo, tu amor por el mundo, los deseos de la carne o cualquier práctica no cristiana, esperas consuelo en vano. Si un hombre pone sus ídolos en su corazón, y pone la piedra de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y viene a un ministro, o a Dios, a consultar, por consuelo, en lugar de consolarlo, Dios responderá al que viene, conforme a la multitud de sus ídolos. Otra causa muy grande y común de la falta de consuelo es que la gracia no se mantiene en un ejercicio constante y vivo. El camino del deber doloroso es el camino del máximo consuelo. La paz y el consuelo son los grandes estímulos de Cristo para la fidelidad y la obediencia, y por lo tanto, aunque nuestra obediencia no los merece, sin embargo, generalmente surgen y bajan con nuestra diligencia en el deber. Así como la oración debe tener fe y fervor para lograr el éxito, además de la sangre y la intercesión de Cristo, también deben tener todas las demás partes de nuestra obediencia. Si raras veces creces, eres formal y frío en el deber, especialmente en tus oraciones secretas a Dios,
y sin embargo no encuentras abatimiento en tus alegrías, no puedo dejar de temer que tus alegrías sean carnales o diabólicas. Además, la gracia nunca es aparente y sensible para el alma sino mientras está en acción, por lo tanto, la falta de acción debe causar la falta de seguridad. Y la acción del alma sobre objetos tan excelentes trae consuelo naturalmente. El mismo acto de amar a Dios, en Cristo, es inexpresablemente dulce. El alma que está mejor dotada de gracia, cuando no está en acción, es como un laúd bien encordado y afinado, que, mientras está quieto, no hace más música que un trozo de madera común, pero cuando la maneja un hábil músico, la melodía es deliciosa. Un cierto grado de comodidad sigue a toda buena acción, como el calor acompaña al fuego y los rayos y la influencia del sol. Un hombre que tiene frío debe trabajar hasta que se aumente el calor, así que el que quiere seguridad no debe quedarse quieto, sino ejercitar su gracia hasta que sus dudas se desvanezcan. La falta de consuelo en el alma también se debe muy comúnmente a la melancolía corporal. No es más extraño para un hombre consciente, bajo la melancolía, dudar, temer y desesperarse, que gemir un enfermo o llorar un niño cuando es castigado. Sin el médico en este caso, los trabajos de lo divino suelen ser en vano. Puedes silenciar, pero no puedes consolar a esas personas. Puede hacerles confesar que tienen algo de gracia y, sin embargo, no puede llevarlos a una conclusión cómoda. Todos los buenos pensamientos de su estado, a los que posiblemente puedas ayudarlos, rara vez tienen más de 1 o 2 días. Claman por el pecado y la ira de Dios, cuando la causa principal es su enfermedad corporal. 3. Como motivos para el deber de autoexamen, le ruego que considere lo siguiente. Es muy fácil ser engañado acerca de su título al cielo. Muchos están ahora en el infierno que nunca sospecharon ninguna falsedad en sus corazones, que sobresalieron en sabiduría mundana, que vivieron a la luz clara del Evangelio e incluso predicaron contra la negligencia de otros. También es muy común equivocarse en este gran punto. Es el caso de la mayoría en el mundo. En el mundo antiguo y en Sodoma, no encontramos a nadie que tuviera miedo al juicio. Casi todos los hombres entre nosotros verdaderamente esperan ser salvos, sin embargo, Cristo nos dice, pocos son los que encuentran la puerta estrecha y el camino angosto que conduce a la vida. Y si tales multitudes son engañadas, ¿no deberíamos buscar con mayor diligencia, no sea que seamos engañados tanto como ellos? Nada es más peligroso que equivocarse así. Si los piadosos juzgan su estado peor de lo que es, las consecuencias de este error serán dolorosas, pero el daño que surge del error de los impíos es inefable. Los confirmará sobremanera en el servicio de Satanás. Hará ineficaces los medios que deberían hacerles bien. Evitará que un hombre se compadezca de su propia alma. Es un caso del momento más grande, donde se determina la salvación o la condenación eterna. Y si te equivocas hasta la muerte, estás perdido para siempre. Entonces, viendo que el peligro es tan grande, ¿qué hombre sabio no se esforzaría en la búsqueda de su corazón tanto de día como de noche hasta estar seguro de su seguridad? Considere cuán pequeño es el trabajo de este deber en comparación con el dolor que sigue a su negligencia. Puede soportar trabajar duro y sudar de año en año, para prevenir la pobreza y, ¿por qué no dedicar un poco de tiempo al autoexamen, para evitar la miseria eterna? Al descuidar este deber, es difícil que Satanás se complazca más o que tú mismo sufras un daño mayor. Es el gran designio del diablo, en todas sus tentaciones, engañarlo y mantenerlo ignorante de su peligro hasta que sientas las llamas eternas, y te unirás a él para engañarte a ti mismo. Si haces esto por él, harás la mayor parte de su trabajo. ¿Y se ha merecido tanto de ti, para que lo ayudes en un plan como tu condenación? Se acerca el tiempo en que Dios te buscará. Si es solo en esta vida por la aflicción, te hará desear haber probado y juzgado a ti mismo, para poder haber escapado del juicio de Dios. ¿Fue una voz terrible para Adán? ¿Dónde estás? ¿Has comido del árbol? ¿Y a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Los hombres no consideren en su corazón que, dice el Señor, recuerden toda su maldad, ahora sus propios hechos los han acosado, están ante mi rostro. Considere también cuáles serían los dulces efectos de este autoexamen.
Si eres recto y piadoso, te conducirá directamente a la seguridad del amor de Dios. Si no lo estás, aunque te molestará en el presente, sin embargo tenderá a tu felicidad y, finalmente, te conducirá a la seguridad de esa felicidad. No es algo deseable saber lo que nos sucederá en el futuro, especialmente, qué ocurrirá con nuestras almas y en qué lugar y estado estaremos para siempre. Y como el conocimiento mismo es deseable, cuanto mayor será el consuelo de esa certeza de la salvación. Qué dulces pensamientos tendrás de Dios. Toda esa grandeza y justicia que es el terror de los demás será tu gozo. Cuán dulces son tus pensamientos sobre Cristo, y la sangre que ha derramado, y los beneficios que ha obtenido. Cuán bienvenida te será la palabra de Dios, y cuán hermosos los pies de quienes la traen. Cuán dulces serán las promesas cuando estés seguro de que son tuyas. Las mismas amenazas ocasionarán tu consuelo al recordar que te has escapado de ellas. ¿Qué audacia y consuelo puedes tener entonces en la oración, cuando puedes decir, Padre nuestro, con total certeza? Hará de la cena del Señor una fiesta refrescante para tu alma. Multiplicará la dulzura de toda misericordia común. ¿Cuán cómodamente podrás sufrir entonces todas las aflicciones? ¿Cómo endulzará tus pensamientos previos de muerte y juicio, del cielo y del infierno? ¿Cuán vivaz te hará en la obra del Señor, y cuán provechosa para todos los que te rodean? ¿Qué vigor infundirá en todas tus gracias y afectos? ¿Cómo encenderá tu arrepentimiento, encenderá tu amor, vivificará tus deseos y confirmará tu fe? Sé una fuente de regocijo continuo, llena tu corazón de agradecimiento, eleva tu nivel en la deliciosa obra de alabanza, ayúdate a tener una mente celestial y haz que seas perseverante en todo. Todos estos dulces efectos de la seguridad harían de tu vida un cielo sobre la tierra. Aunque estoy seguro de que estos motivos tienen un peso de razón en ellos, te encarezco, lector, que no deje a un lado el libro como si no tuviera nada más que hacer y nunca se dedique a la práctica del deber. El caso que nos ocupa es el momento más importante, si vivirás eternamente en el cielo o en el infierno. Te lo pido aquí, en nombre de tu alma, es más, te ordeno, en el nombre del Señor, que no te demores más, sino que concentres tu corazón en la tarea con seriedad y pienses, ¿es tan fácil, tan común y tan peligroso equivocarse? ¿Hay tantas cosas incorrectas? ¿Es tan engañoso el corazón? Entonces, ¿por qué no busco en todos los rincones hasta conocer mi estado? ¿Debo someterme en breve al juicio en el tribunal de Cristo y no me intento ahora a mí mismo? ¿En qué caso me encontraba? ¿Debería entonces fallar en la salvación? Puedo saberlo ahora mediante una pequeña investigación diligente y me niego al trabajo. Pero tal vez dirás, no sé cómo hacerlo. En eso ahora debo darte instrucciones, pero será en vano si no estás resuelto a practicarlos. Por lo tanto, antes de seguir adelante, prometes aquí, ante el Señor, que pondrás manos a la obra rápidamente en el cumplimiento de tu deber, de acuerdo con las instrucciones que daré de la palabra de Dios. No exijo nada irrazonable o imposible, no hace falta más que dejar pasar algunas horas para saber que será de ti para siempre. Si un prójimo, o un amigo, deseara solo una hora de tiempo para ti, en conversación o negocios, o cualquier cosa en la que pueda ser útil, seguramente no lo negarás, cuanto menos deberías negarte esto a ti mismo en un asunto tan importante. Te ruego que me quites esta petición, como si, en el nombre de Cristo, te lo presenté de rodillas, y volveré a ponerme de rodillas ante Cristo, para suplicarle que persuada a tu corazón del deber. 4. Las instrucciones sobre cómo examinarse a sí mismo son las siguientes: vacíe su mente de todas las demás preocupaciones y pensamientos, para que no distraigan o dividan su mente. Este trabajo en sí será suficiente sin unir a otros con él. Luego, inclínate ante Dios en oración sincera, deseando la ayuda de su Espíritu para descubrir la pura verdad de tu condición y para iluminarte en todo el progreso de esta obra. Elige la hora y el lugar más convenientes. Deja que el lugar sea el más privado y el momento en que no tengas nada que te interrumpa, y, si es posible, que sea ahora mismo. Tenga a mano, ya sea de memoria o por escrito, algunas escrituras que contengan las descripciones de los santos y los términos evangélicos de la salvación y convénzase completamente de su verdad infalible.
Proceda entonces a plantearse la pregunta. No sea que haya algo bueno en ti, ni si tienes tal o tal grado y medida de gracia, pero si tal o tal gracia salvadora está en ti con sinceridad o no. Si tu corazón se retrae del trabajo, oblígalo. Pon tu mandato sobre él. Dejemos que la razón se interponga y use su autoridad. Sí, pon el mandamiento de Dios sobre él, y encarga que obedezca sobre el dolor de su disgusto. Deja que la conciencia también haga su oficio, hasta que tu corazón se excite para la obra. No dejes que tu corazón pierda el tiempo cuando debería estar diligentemente en la obra. Haz como el salmista, mi espíritu hizo una búsqueda diligente. El que puede prevalecer con su propio corazón, también prevalecerá con Dios. Sí, después de todos tus dolores, todavía tienes dudas, busca ayuda. Acude a uno que sea piadoso, experimentado, capaz y fiel, y cuéntale tu caso y solicita su mejor consejo. Usa el juicio de alguien como el de un médico para tu cuerpo, aunque esto no pueda darte una certeza total, puede ser de gran ayuda permanecer y dirigirte. Pero no pretendas posponer su propio autoexamen. Úsalo únicamente como uno de los últimos remedios, cuando tus propios esfuerzos no sirvan. Cuando hayas descubierto tu verdadero estado, dicta sentencia sobre ti mismo en consecuencia, o que eres un verdadero cristiano, o que no lo eres. No pronuncies esta sentencia precipitadamente, ni con halagos ni con terrores melancólicos, pero deliberadamente, verdaderamente y según tu conciencia, convencido por la Escritura y la razón. Trabaja para que tu corazón se vea afectado con su condición, de acuerdo con la sentencia dictada. Si no tiene gracia, piensa en su miseria; si eres renovado y santificado, piensa en qué estado bendito te ha traído el Señor. Persigue estos pensamientos hasta que hayan dejado su huella en tu corazón. Escribe esta oración al menos en tu memoria. En ese momento, tras un examen minucioso, encontré que mi estado era así, o así. Dicho registro le resultará muy útil en lo sucesivo. No confíes en este único descubrimiento para no intentar más, ni dejes que te estorbe en la búsqueda diaria de tus caminos, ni te desanimes si el juicio se repitiese con frecuencia. Especialmente ten cuidado, si no eres regenerado, de no concluir su estado futuro por el presente. No digas, porque soy impío, así moriré; porque soy un hipócrita, seguiré siéndolo. No te desesperes. Nada más que tu falta de voluntad puede alejarte de Cristo, aunque hasta ahora lo has abusado y disimulado con Él. 5. Ahora permíteme agregar algunas marcas con las que puedes probar tu título al reposo de los santos. Solo mencionaré estos dos: tomar a Dios por tu bien principal y aceptar de corazón a Cristo como tu único Salvador y Señor. Toda alma que tiene derecho a este reposo pone su mayor felicidad en Dios. Este reposo consiste en el goce pleno y glorioso de Dios. El que no hace de Dios su principal bien y fin último, es de corazón un pagano y un vil idólatra. Permíteme preguntarte, entonces, ¿realmente consideras tu mayor felicidad disfrutar del Señor en la gloria, o no es así? ¿Puedes decir, el Señor es mi porción? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y no hay nadie en la tierra que yo desee fuera de ti? Si eres heredero del reposo, así te sucederá. Aunque la carne suplicará por sus propios placeres, y el mundo se arrastrará hacia tus afectos, en tu juicio y afectos ordinarios, establecidos y predominantes, prefieres a Dios antes que todas las cosas del mundo. Tú lo conviertes en el fin mismo de tus deseos y esfuerzos. La misma razón por la que escuchas, oras y deseas vivir en la tierra es principalmente esta: que puedes buscar al Señor y asegurarte de tu reposo. Aunque no lo busques con tanto celo como deberías, tiene el principal de tus deseos y esfuerzos, de modo que nada más se desea o se prefiere antes que él. No pensarás que ningún trabajo o sufrimiento es demasiado grande para obtenerlo. Y aunque la carne a veces puede tentarte, sin embargo, estás resuelto y listo para pasar por todo. Tu estima por él también será tan alta, y tu afecto por él tan grande, que no cambiarías tu título y esperanzas de él por ningún bien mundano.
Si Dios pusiera ante ti una eternidad de placer terrenal por un lado y el reposo de los santos por el otro, y te ordenara que tomes tu elección, rechazarías el mundo y elegirías este reposo. Pero si aún no estás santificado, entonces en tu corazón prefieres tu felicidad mundana antes que Dios, y aunque tu lengua diga que Dios es tu mayor bien, tu corazón no lo estima así. Porque el mundo es el fin principal de tus deseos y esfuerzos. Tu mismo corazón está puesto en ello. Tu mayor cuidado y trabajo es mantener tu crédito o tus delicias carnales. Pero la vida venidera tiene poco de tu cuidado o trabajo. Nunca percibiste tanta excelencia en la gloria invisible de otro mundo como para atraer tu corazón hacia ella y llevarte a trabajar de todo corazón por ella. Los pequeños dolores que le concedes no son más que un esfuerzo secundario. Dios solo tiene las obras del mundo, solo el tiempo y el trabajo que puedes ahorrarle al mundo, o esos pocos pensamientos fríos y descuidados que siguen a tus pensamientos constantes, fervientes y placenteros de las cosas terrenales. Tampoco harías nada en absoluto por el cielo, si supieras cómo conservar el mundo. Pero para que no te conviertas al infierno cuando ya no puedas conservar el mundo, por lo tanto, harás algo. Por la misma razón, crees que el camino de Dios es demasiado estricto, y no te persuadirás de la constante labor de andar según la regla del Evangelio, y cuando se trata de la prueba, que debes abandonar a Cristo o tu felicidad mundana, entonces te arriesgarás al cielo en lugar de la tierra, y así negarás voluntariamente tu obediencia a Dios. Y ciertamente, si Dios te permitiera vivir con salud y riqueza para siempre en la tierra, pensarías que es un estado mejor que el reposo del cielo, que busquen el cielo que sí, pensarías que esta es tu mayor felicidad. Este es tu caso, si todavía eres una persona no regenerada y no tienes derecho al reposo de los santos. Y así como tomas a Dios por tu bien principal, así aceptas de corazón a Cristo como tu único Salvador y Señor, para llevarte a este reposo. La primera marca fue la suma del primer y gran mandamiento de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La segunda marca es la suma del mandamiento del Evangelio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la actuación de estos dos es la totalidad de la piedad y el cristianismo. Esta marca no es más que la definición de fe. Conscientes de corazón que solo Cristo será tu Salvador, y que no confíes más en tus deberes y obras que en los medios asignados en subordinación a Él, no los miras como en la más mínima medida capaz de satisfacer la maldición de la ley, o como una justicia legal, o cualquier parte de ella, sino que consciente en confiar tu salvación en la redención hecha por Cristo. También te contentas con tomarlo como tu único Señor y Rey, para que te gobierne y guíe por sus leyes y su espíritu, y lo obedezcas incluso cuando Él ordena los deberes más duros y los que más traspasan los deseos de la carne. ¿Es tu dolor cuando rompes tu resolución aquí, y tu gozo cuando te mantienes más cerca en obediencia a Él? ¿No cambiarías a tu Señor y Maestro por todo el mundo? Así es con todo verdadero cristiano. Pero si eres un hipócrita, es muy diferente. Puedes llamar a Cristo tu Señor y tu Salvador, pero nunca te hallarás tan perdido sin Él como para impulsarte a buscarlo, confiar en Él y depositar tu salvación solo en Él. Al menos, nunca consentiste de corazón en que te gobernara como tu Señor, ni renunciara tu alma y tu vida a ser gobernadas por Él, ni tomaste su palabra por la ley de tus pensamientos y acciones. Sin duda, estás dispuesto a ser salvado del infierno por Cristo cuando mueras, pero, mientras tanto, no dejarás que te ordene más allá de lo que tú quieras creer, o más allá de tu propio placer u otros fines mundanos. Y si Él te dejara, preferirías vivir según el mundo y la carne, que según la palabra y el espíritu. Y aunque de vez en cuando tengas un movimiento o propósito en contrario, esto que he mencionado es el deseo y la elección ordinarios de tu corazón. Por tanto, no eres un verdadero creyente en Cristo, porque aunque lo confiesas con palabras, sin embargo, en las obras lo niegas, siendo abominable y desobediente, reprobado para toda buena obra. Este es el caso de aquellos que serán excluidos del reposo de los santos. Observe, es el consentimiento del corazón, o la voluntad, lo que dejo especialmente para que se me pregunte. No te pregunto si tienes la seguridad de la salvación, ni si puedes creer que tus pecados son perdonados y que eres amado de Dios en Cristo.
Estas no son partes de la fe que justifica, sino excelentes frutos de ella, y los que las reciben son consolados por ellas, pero quizás nunca los recibas mientras vivas y puedas ser todavía un verdadero heredero del reposo. No digas entonces, no puedo creer que mis pecados sean perdonados, o que estoy a favor de Dios, y por lo tanto no soy un verdadero creyente. Esta es una conclusión muy equivocada. La cuestión es si aceptas de todo corazón a Cristo, para que seas perdonado, reconciliado con Dios y, por tanto, salvo. ¿Consientes que Él sea tu Señor, quien te compró, y que te lleve al cielo a su manera? Esta es la fe justificadora y salvadora, y la marca con la que debes probarte a ti mismo. Sin embargo, observe que todo este consentimiento debe ser sincero y real, no fingido ni con reservas. No es como el hijo fingido, que dijo, yo voy, Señor, y no fue. Si alguno tiene más gobierno de ti que Cristo, no eres su discípulo. Estoy seguro de que estas dos marcas son las que tiene todo cristiano, y ninguna más que la de los cristianos sinceros. Oh, si el Señor ahora te persuadiera para que lleves a cabo de cerca esta prueba personal, para que no tiembles de horror de alma cuando el juez del mundo te juzgue, pero sé capaz de demostrar tu derecho al reposo, para que la perspectiva y la proximidad de la muerte y el juicio te levanten el ánimo y te llenen de gozo. En general, si los cristianos quieren comodidades que no los engañen, hagan que la gran labor de sus vidas sea crecer en la gracia, fortalecer y promover el interés de Cristo en sus almas, y debilitar y subyugar el interés de los demás. La carne. No se engañen a sí mismos con la convicción de que Cristo lo hizo todo y no les dejó nada que hacer. Vencer al mundo, la carne y el diablo y, para ello, estar siempre armados en nuestra guardia y luchar con valentía y paciencia es de gran importancia para nuestra seguridad y salvación. De hecho, es una parte tan importante de nuestras obligaciones bautismales que quien no la cumple no es más que un cristiano nominal. No a todo el que cree presuntuosamente, sino, al que venciere, Cristo le dará a comer del maná escondido, y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce, salvo el que lo recibe, comerá del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, y no sufrirá daño de la muerte segunda. Cristo confesará su nombre ante su Padre y ante sus ángeles, y lo hará columna en el templo de Dios, y no saldrá más, y escribirá en él el nombre de su Dios, y el nombre de la ciudad de su Dios, que es la nueva Jerusalén, que descendió del cielo de su Dios, y escribirá en él su nuevo nombre. Sí, le concederá sentarse con él en su trono, así como él también venció y está sentado con su Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.